Bueno, desde México mandamos un fuerte saludo al primer coloquio internacional frente a megaproyectos y lógicas hegemónicas. Mi nombre es Julieta, soy parte de Jóvenes ante la Emergencia Nacional, México, y de Incendiar el Océano, que es un proyecto editorial crítico, escrito y audiovisual que plantea la construcción y la puesta en común de debates eh, urgentes de la izquierda, de los movimientos y de los pueblos que resisten en toda América Latina. Los cortos que van a ver son cortos documentales que retratan la memoria de los pueblos surianos atravesados y protagonistas de la revolución de principios del siglo XX y también protagonista de las resistencias que se han dado a lo largo de la historia en estos territorios. Los videos son para nosotros y nosotras herramientas de educación popular que utilizamos para la reflexión del presente. Obviamente tiene una apuesta histórica y de reflexión intelectual, pero por supuesto que refleja, y eso nos hace parte también de esa memoria, de una práctica no occidental, una práctica propia de los pueblos de estas latitudes y de toda nuestra América, y que tenemos a su vez una forma de historiar distinta, una forma de construcción de la memoria diferente a las hegemónicas, y eso también es lo que quisimos reflejar en estos cortos. Las narrativas insurgentes, también haciendo alusión a las mesas temáticas que ustedes van a compartir, reflejan una forma común de entender el territorio, de entender la patria, de entender las resistencias de una manera particular, que es necesario también comprender y compartir para entender los presentes de luchas de todos estos territorios que en la actualidad están siendo sumamente afectados por megaproyectos de despojo de los territorios entendidos como tierras, como montes y como aguas, como decía el Ejército Libertador del Sur. Y por eso nos parece que pensar en el pasado revolucionario es pensar en el presente y los desafíos. Así que les compartimos estos videos, esperamos que les guste. En él van a encontrar a un gran historiador, quizás el más importante en la era contemporánea del zapatismo de principios del siglo XX, pero también él muy comprometido con los otros zapatismos actuales, que fue Francisco Pineda, quien nos acompañó a lo largo de todo este proyecto y a lo largo también de nuestra historia política e intelectual, y le dedicamos a él y hacemos con él estos aportes que todavía resuenan en nosotros. Así que les mandamos un fuerte saludo y esperamos que también para ustedes esto se convierta en una herramienta de lucha y de resistencia. El primer informe que se tuvo del asesinato, el informe zapatista, habla de que fueron cerca de 1000 atacantes los que
sorprendieron a Emiliano Zapata y a sus compañeros. Emiliano Zapata bajó, entró al portón y fue sorprendido por ese ataque alevoso y artrero. Íbamos a ver el cuerpo para ver si fue Zapata o no. Por eso dormimos ahí. Ya llegamos, estaba la gente afuera. Nosotros buscábamos el dedo. Acá, mucho aquí. En eso dice un guacho: ahora sí, cabrones, ya quedaron huérfanos, ya su padre se lo llevó la chingada, despídase de su jefe. Agarraban la mano del jefe así, y otros nomás por ver su dedo. Adiós, mi general. Dicen: ahora sí, despídanse de su padre. Sí. Adiós, mi general. Se nos acabó el orgullo. Es Zapata. ¿Verdad que es él? ¿Cómo hijos de la chingada dicen que no es ese Zapata? No es, cabrones. Como eso de las 6 de la tarde, salieron de aquí los carrancistas llevando el cadáver de Emiliano Zapata para que fuera expuesto en la ciudad de Cuautla ante la multitud que se congregó para tener noticia de Emiliano Zapata. La usurpación de las tierras, los montes y el agua comenzó aquí en Morelos desde la época de Hernán Cortés, pero en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, la explotación se intensificó, producto de la introducción de maquinaria muy moderna a través del ferrocarril, en los ingenios azucareros. Esto provocó un conflicto muy severo entre los pueblos del maíz y los hacendados del azúcar. La concentración de la riqueza se disparó y surgió entonces el movimiento encabezado por Emiliano Zapata en el año de 1911. Cambiando los hombres y las épocas. En México los hechos siguen siendo los mismos y la dolorosa realidad no ha variado. De un lado vemos el orgulloso hacendado que no tiene necesidad de trabajar para vivir y que sin embargo todo lo posee en abundancia. Y del otro contemplamos al humilde campesino trabajando de sol a sol, para que otro sea el aprovechado y él siga padeciendo dolores y humillaciones, hambres y miserias. Estamos en el mausoleo que mandó erigir el general Emiliano Zapata. Tiene un inicio bonito, el texto dice: aquí descansan los fieles guerrilleros de Zapata. Él deseaba terminar aquí, por eso la parte de arriba es la más grande, donde se supondría que él debería de estar allí, no en Cuautla. De hecho es algo muy curioso, pero se supone que debería de estar dentro de su voluntad. Lo que se cuenta en las historias locales es que él deseaba terminar aquí junto con sus generales más cercanos. No fue solamente un movimiento que hacía la guerra, que combatía, sino que también ejercía el gobierno. Poder hacer esta obra significa que aquí se controlaba el gobierno, ¿no? Fue una acción de gobierno. Cumplió con Zapata. Coronel Gonzalo Rodríguez. Cumplió con Zapata. Mayor Domingo Zúñiga. Cumplió con Zapata. Capitán primero. Yo me he levantado no para enriquecerme, sino para defender y cumplir ese sacrosanto deber que tiene el pueblo mexicano honrado. Y estoy dispuesto a morir a la hora que sea. En tiempo de la Revolución, en la primera sala dicen que estaba la Guardia Zapatista. Enseguida fue donde estaba el profesor Otilio Montaño, que él es el que recibía a las personas que venían a buscar al general, que él mismo decía: cuando vengan catrines, ahí están mis licenciados, échenselos a ellos, y cuando vengan de calzón y de cotón, échemelos a mí, porque esa es mi gente, ese es mi pueblo. Estoy para atenderlos, nunca me vayan a negar para ellos. Aquí llegaban
las comunicaciones, las cartas, los telegramas de todos los pueblos del territorio zapatista, los comunicados de los generales. Puede decirse que en los años del 17 y 18, Tlaltizapán funcionó como si hubiera sido la capital del estado de Morelos. Desde el año de 1912, durante el gobierno de Francisco Madero, el Ejército Federal empezó la guerra abierta en contra de la población civil. Hubo incendios de pueblos, secuestros de familias, destrucción de las siembras, de los alimentos, robo de semillas, y esto se intensificó no solo durante la dictadura de Victoriano Huerta, sino especialmente con Venustiano Carranza, el gobierno carrancista, que realizó 2 invasiones al estado de Morelos. Una empezó en marzo de 1916, fue derrotada por los propios zapatistas por medio de una contraofensiva muy grande, muy importante, y expulsaron a los soldados carrancistas. De tal manera que el Ejército Libertador quedó nuevamente con el control territorial de todo el estado de Morelos, parte del estado de México, Guerrero, Puebla. Sabían que aquí en el pueblo lo conocían todos, por eso se violentaban con el pueblo, porque querían que dijeran dónde estaba o dónde vivía, cómo era, porque no lo conocían. Entonces el pueblo empezó a sufrir esos estragos. Se metían a las casas, robaban, violaban mujeres, golpeaban niños, porque les decían, a ver, tú conoces a Zapata. Y ellos, aunque lo conocieran, lo negaban. Y de ahí empezó el maltrato para este pueblo. Para diciembre de 1918 se hizo la segunda invasión, que fue la que terminó con el asesinato de Emiliano Zapata. Pero en esa primera invasión el genocidio fue atroz. Secuestros masivos de familias que aparecen en los documentos carrancistas, ¿no? La destrucción de los ingenios azucareros, que los zapatistas trabajaban como fábricas nacionales desde principios de 1915. La destrucción de las líneas de comunicación, telégrafos y teléfonos. Zapata consideró que esa invasión atroz del carrancismo fue uno de los factores que intervino para que fuera decayendo el movimiento revolucionario del sur. Ya la mayoría había dejado las armas. Y yo no me licencié porque pues yo dije que nunca me iba a rendir, que mejor aventaba las carabinas que ese rendido. Y pues nada. Es triste de que uno agarra uno Emiliano Zapata, se voltea uno solito. Pues mejor muerto que ser rendido. Hubo varios acontecimientos que hicieron que Zapata creyera que era verdad que Jesús Guajardo se estaba pasando a las filas revolucionarias. Por ejemplo, el 9 de abril, un día antes del asesinato, Jesús Guajardo ordenó y fusiló a 59 soldados carrancistas. Fue aquí en la hacienda de Chinameca, donde concurrió Emiliano Zapata y algunos de sus jefes para recibir supuestamente unos 12,000 cartuchos que iba a entregar Jesús Guajardo y su regimiento. Se habían publicado muchas veces noticias falsas acerca de la muerte de Emiliano Zapata, y el objetivo de publicar inmediatamente el día siguiente, el 11 de abril, las fotografías del cadáver de Zapata tuvo como finalidad mostrar que era efectivo el asesinato. Y claro, también se utilizó la idea de que con la muerte de Emiliano Zapata también moría el zapatismo, la revolución campesina. Pablo González hizo un manifiesto el 16 de abril en donde señaló que el principio del caudillismo, la individualización de una revolución que fue colectiva, que fue social. Nadie anteriormente, cuando Zapata vivió, ni sus compañeros ni sus enemigos le habían llamado caudillo. Lo utilizaron
el caudillismo como una operación individualista de reducción de la imagen social del campesino para tratar de identificar la muerte del jefe revolucionario con la muerte de todo el movimiento revolucionario. Y la lucha sigue. De un lado, los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todo lo monopolizan desde el ganado hasta el petróleo. Y del otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios o injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus campos y de sus chozas por la codicia del gran señor, y que quieren recobrar lo que es suyo, tener un pedazo de tierra que les permita trabajar y vivir como hombres libres, sin capataz y sin amo, sin humillaciones y sin miserias. Cuando esto se haya logrado, cuando el campesino pueda gritar soy hombre libre, no tengo amos, no dependo de nadie más que de mi trabajo, entonces diremos los revolucionarios que nuestra misión ha concluido. Entonces podrá afirmarse que todos los mexicanos tienen patria. Pero antes fue rico México, Morelos, y todavía rico. ¿Por qué cuántas minas hay? Y no pueden acabar al Estado de México, a la República Mexicana. Debería estar riquísimo. Y si Dios permite, nunca lo van a acabar. Somos zapatistas, porque somos herederos de los habitantes de los pueblos de Morelos, aún antes de la guerra zapatista. Somos herederos de la tradición comunitaria. Así que el gobierno que no esté confiado, que crea que ya nos durmieron. No, desde nuestros lugares, desde sus trincheras, de sus hogares, la gente está trabajando y mandamos cuando menos buenas vibras para que rescatemos todos a nuestros municipios, a nuestros estados y a nuestra patria que es México. No crean que les vamos a dejar fácilmente que ellos sigan haciendo de las suyas, no. Tú ya no eres República Indiana, hoy colonial te vas a nombrar. Vas a ser sojuzgada de España y tus hijos esclavos serán. Anularon nuestra independencia los que gozan de la libertad, y el pueblo que sufre con paciencia los baldones y tanta crueldad. Al mirar que ya los españoles son los dueños de este patrio suelo, son las pruebas de que estos señores vendrá tiempo en que nos peguen fierro. Se halla el territorio mexicano invadido por esa nación. Los primeros son los hacendados que nos tienen en gran confusión. Cura Hidalgo, si resucitaras, ¿qué dijeras en esta ocasión al mirar la República Indiana gobernada por un español? Sembrábamos unos maicitos allá en los cerros, pues ya el español cabrón nos había quitado todas las tierras. La hacienda cercana era la de Calderón, de don Vicente Alonso. Había ganado de ellos. La gente del rancho de Ajuchitlán y Santiopan trabajaban de vaqueros. En el puro cerril eran tlacololes, los cerros así.
Después de ello veía yo que, pues, carajo, no se podía vivir. Estamos en el poblado de Anenecuilco, en San Miguel Anenecuilco, estado de Morelos. Y efectivamente, Anenecuilco fue un pueblo prehispánico que no es, no es raro que aquí haya iniciado como el movimiento zapatista. Entonces estamos hablando que la región de las Amilpas es una región muy fértil, donde es estratégicamente un paso, ¿no? Y que es comercial además, ¿no? Es un lugar muy estratégico porque tenemos cerca a la capital política que es Huastepec, y de Huastepec, bueno, era el paso hacia Xochimilco y hacia la Gran Tenochtitlan. Entonces es una región que desde tiempos antiguos, ha sido un bastión para vamos a llamarlo así, la codicia, ¿no? de los españoles, ¿no? Y de que es una región muy fértil, pues, ¿no? Es muy codiciada desde ese tiempo, ¿no? Porque Zapata amó mucho la tierra porque es nuestra madre. ¿Por qué es nuestra madre? Por si le sembramos maíz, nos da. Sembramos caña, nos da. Sembramos frijol, nos da. Sembramos ajonjolín, nos da. Sembramos cacahuate, nos da. Sembramos jamaica, nos da. Por eso yo tengo un pedazo de tierra. Sabían los zapatistas que la defensa de su territorio era por una razón simple. La tierra no le pertenece a ninguna persona en propiedad exclusiva. La tierra es de la comunidad, es de todos, es del bien común. La tierra tiene un espíritu. La tierra pertenece a las generaciones que vienen. Nos fuimos a la revolución los que teníamos algo de valor y los que estábamos muy oprimidos. Yo veía el maltrato que le daban a mi padre y a mí me podía. Por eso me fui, porque trataban muy mal a mi padre y el tanto que le daban no alcanzaba para que comiéramos. No comíamos ni un pedazo de carne en toda la semana. Esa fue la causa de que yo me fui. Los pobladores de Anenecuilco y la familia del general Emiliano Zapata no tenían ya de qué vivir. Trabajaban para las haciendas. Mucha gente no sabía leer ni escribir. Había que llevar el sustento a la familia y eran peones. Les pagaban, pero les pagaban en especie, sea el frijol, sea el maíz, pero se los apuntaban. En lugares que les llamaron tienda de raya, como no sabían leer ni escribir, bueno, pues nada más ponían una rayita, por eso se les llamó la tienda de raya. Y lejos de obtener una ganancia como trabajadores, como peones de las haciendas, pues ya debían mucho. Entonces a la gente lo que quería era un pedazo de tierra y libertad para sembrarla. Cuando los viejos, ¿no? Los ancianos, que luchaban por esta restitución de las tierras durante mucho tiempo, pues ven a Zapata como uno de los principales líderes que pudieran seguir con esta lucha legal a través de los documentos, ¿no? Primordiales de Anenecuilco, que son una serie de documentos que están localizados en el Archivo General de la Nación, y que efectivamente Emiliano Zapata en 1909 se hace responsable, ¿no? de estos documentos y empieza como la lucha legal, ¿no? Y política también, hay que decirlo, para la restitución de estas tierras, ¿no? Ya al venir 1911 nosotros trabajábamos aquí en San Juan Chinameca. Arriba estábamos haciendo una tarjea grande para que pasara el agua y entonces ya vimos. Bajaron de ahí de San Rafael, pero hartos de a caballo y unos a pie. Llevaban sus reatas y por ahí bajaron, pero hartísimos. Les decían los rebeldes. Allá se oyó decir, los rebeldes ya van para abajo. Los campesinos en 1911, un 11 de marzo, ¿no? Se levantan contra estas haciendas opresoras, porque les quitan las tierras al pueblo, ¿no? Entonces se entiende que hay que ver a la tierra como un todo, ¿no? Para los campesinos la tierra es todo, ¿no? Entonces se entiende un poco por qué un grupo de campesinos, ¿no? Comandados por Otilio Montaño, Pablo Torres Burgos, ¿no? Emiliano Zapata, pues van a restituir, ¿no? Estas tierras que los hacendados desde la época colonial están usurpándoles, ¿no? Por ello que tomaron esa decisión de unirse al levantamiento armado. Unos se unieron el 11 de marzo y muchos
Más adelante protegieron a sus familias, las mandaron a otros lugares, otros se quedaron, pero no les importaba ya la vida, puesto que no era vida el trabajar para las haciendas. Entonces eso fue lo que los motivó, decir, si luchamos y triunfamos, vamos a tener un pedazo de tierra, y si seguimos así, vamos a seguir siendo peones toda la vida, y no tan solo peones, sino vamos a ser esclavos. Entonces tenían de 2 sopas y la de arroz ya se les había terminado y optaron por irse a la revolución. Si la revolución no hubiera sido a medias y hubiera seguido su corriente hasta realizar el establecimiento de sus principios, no nos veríamos envueltos en este conflicto. Cuando yo llegué aquí, me contaron los ancianos que escuchando que mi general Zapata con su papá lo veía llorando. ¿Por qué lloras, papá? Porque se nos están poniendo los tiempos muy difíciles. Nos están quitando las tierras. No te preocupes, papá, que es Gabriel Zapata. Cleófas Salazar, tu madre. Cuando yo sea grande, yo voy a regresarle todo lo que le están quitando. No, hijo, no se va a poder con los poderosos. Pues yo sí voy a hacer lo posible. Emiliano Zapata, antes de ser general, fue un habitante, un ser humano más de Anenecuilco. Para sus compañeros de edad, de generación, de la generación de Emiliano Zapata, también conocido por el apodo cariñoso, el Guañiñi, es decir, el flaco, el pequeño. Sí, porque era el hermano más pequeño de la familia Zapata. Antes que ver a Emiliano Zapata en los grandes combates, yo lo veo caminando por las calles de Anenecuilco, lo veo bañándose en el río y lo veo como un ciudadano no común, un ciudadano interesado en la problemática social que ya se vivía. No peleó solo, peleó hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque ya estaba la gente cansada de toda la esclavitud. Porque se trabajaba y nunca teníamos un peso en la bolsa. Puro trabajo, puro trabajo. Empezaron a tomar diferentes lugares, y entre ellas la ciudad de Cuautla, en mayo de 1911, donde derrotan al ejército más importante del país, este regimiento llamado el Quinto de Oro, que era, por decir en la actualidad, las Fuerzas Especiales. Eso fue en la primera semana de mayo, y ya en la tercera semana de mayo, Porfirio Díaz renuncia. Entonces sí, se subió Madero arriba de un carro del tren y empezó a arengar allí. Empezó a decir: compañeros del estado de Morelos, estoy agradecido que me hayan ayudado a derrocar al gobierno de don Porfirio Díaz. Pero sí, al mismo tiempo sé decirles que las tierras son de los hacendados, y el que quiera tierra, que trabaje. Entonces había fuerzas allí, soldados de nosotros, y empezaron a gritar: ¡que muera Madero! ¡Muera Madero! En la primera semana que tuvo Madero como presidente de la República, lo primero que hizo fue tratar de matar a Zapata. Ese fue su primer acto de gobierno de Francisco Madero. Y por eso se explica y se entiende los artículos 1 y 2 del Plan de Ayala, donde declaran a Madero como traidor a la revolución y traidor a la patria. La forma más clara de expresión de Emiliano Zapata de la lucha de liberación nacional está en los manifiestos en náhuatl de Zapata. Ahí dice que esta lucha es por nuestra querida Madre Tierra, México. En otro momento dice patria. Y ahí está claro la vocación de liberación nacional contra las haciendas españolas
contra lo que implantó Hernán Cortés. Esa es la vocación nacional de Zapata. La lucha de los pueblos contra las haciendas y la lucha de los pueblos por México, porque nadie vuelva a oprimir al pueblo mexicano. Yo no le ofrecí manta al pueblo ni percales. Le ofrecí tierra y agua, y se los he de cumplir. Y tú dices que el pueblo no es agradecido. Mira, Madero, no te mato porque el pueblo no sabe que eres un traidor. Yo tengo 76 años de vida, del 42 acá. Los ríos eran hermosos. Estaban ricos de pescado. Y ahora, madre, ya no. Y nosotros mismos nos estamos matando, nos estamos envenenando. Distintos compañeros de todos los pueblos han vivido la represión. Ha habido muertes, la más reciente del compañero Samir Flores de Anilcingo. Con todo ello, el gobierno y los empresarios no han podido instalar el Plan Integral Morelos en su totalidad, ¿no? Entonces, eso significa que el zapatismo está muy vivo aquí en Morelos. Porque Zapata, para mí, digo yo, lo veneramos como un santo. ¿Por qué? Porque se fue a la lucha con varias gente que murió para ponernos en paz, para darnos tierra y libertad. Y ahora como que ya estamos en lo mismo. Da tristeza que nosotros mismos damos cavidad de la tremolética. Sí, eso significa la revolución zapatista, una ruptura que no se había dado por siglos. Es lo que no nos han enseñado en los sistemas educativos después de la revolución. Ser zapatista es, diremos, defender nuestros derechos, nuestras tierras. Yo digo que todos debemos de seguir comentando a nuestros hijos, nietos, ¿verdad?, sobre la historia real de Zapata, porque pues es la que nos sirve de estandarte para seguir en la lucha, porque esto no va a terminar así fácilmente. A sus 100 años del asesinato, pues todavía las tiendas de rayas siguen disfrazadas, ahora son con otros nombres. Es la revolución de ellos, de la civilización del maíz. Por eso yo digo social y liberación nacional, porque es la reivindicación de los oprimidos cuyos saberes se han negado, cuya civilización se ha negado, pero tenemos mucho que aprender de nuestra civilización, la civilización del maíz. Ya luego estuvo terminado el plan de Ayala. Por allá improvisaron una musiquita que no conocía ni nota y como que entonaron el himno nacional. Y unos lloraban, porque usted ve que cuando está el himno se enardece la sangre y dan ganas de llorar. Y lloraron muchos hombres. Ahí entonaron los pobres el himno nacional. Y luego el general Zapata se puso en el pabellón y un civil de traje, no recuerdo su nombre, tenía así el lienzo. Y todos nosotros teníamos que pasar a jurar hasta morir o vencer. Sí, como yo que era joven, dije yo, juro por mi honor y el honor de mis padres, defender la causa hasta morir o vencer. Los meros hombres de los que inventaron la revolución. Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Se paseaba y se sonría antes que lo fusilara. ¿Qué esperan que no me matan? Denme al corazón, no apunten.
Cuando ya cayó en el suelo, solo dijo estas palabras: Madre mía de Guadalupe, a tu amado hijo encomiendo mi alma. Así como se sonría, muerto se quedó sonriendo. Y toditos se admiraban de él por su valor, que era tan tremendo. Vuela, vuela, palomita, párate en aquel portal.